Y vamos a pasar con la presentación de la docente. A continuación, bueno, les voy a presentar a la expositora, quien es Paula Vergara. Ella es psicóloga. Discúlpeme, es licenciada en Psicología de la Universidad Central de Chile, tiene un magíster en Psicología Clínica, Trauma y Psicoanálisis Relacional de la Facultad de Psicología y el Instituto Latinoamericano de Salud y Derechos Humanos en la Universidad Alberto Hurtado. Es docente universitaria, terapeuta familiar del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la práctica profesional de la consulta privada. También es especializada en la realización de evaluaciones diagnósticas y tratamientos en violencia sexual. Y durante 18 años se desempeñó como psicóloga para más tarde ser coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales. Así que, sin más que decir, les dejo con Paula. Espero que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Constanza. Bueno, y a Diva por la oportunidad. Me alegro mucho ver la cantidad de personas que están inscritas en el seminario. Me parece que esto nos permite comprender el fenómeno de la violencia sexual, eh, dada la importancia a propósito de la prevalencia de la ocurrencia de este fenómeno. Me imagino que muchas de ustedes y muchos de ustedes saben que una de cada cuatro mujeres durante su vida ha vivido violencia sexual, y sabemos hasta ahora quizás uno o dos por parte de hombres, ¿no? Sin considerar todavía una cifra respecto de la comunidad LGTBQ+, y todas las letras que correspondan, ¿no? Pero la prevalencia de la violencia sexual es muy importante, es muy frecuente, y lo que quiero compartir hoy día con ustedes es entender la violencia sexual como un fenómeno traumático, ¿no? Hoy día una de las eh, aspectos relevantes en que estamos trabajando la gran mayoría de psicólogos que trabajamos con violencia es comprender estos fenómenos desde el trauma, ¿no? Del trauma informado, además. Cómo entender que la experiencia y la vivencia que tienen estas personas finalmente se constituyen un trauma. Y eso es la idea de poder transmitir hoy día eh, algo de esto, ¿no? Así que vamos, sin mucho preámbulo, a trabajar. Aquí está, ahí está. Lamentablemente no voy a poder verlos a todos, pero aquellos que tengan su cámara prendida me pueden hacer así, si es que ven. Súper, ahí veo la Susana, gracias, que me contestó que sí. Bueno, vamos a hablar de trauma, trauma complejo y la violencia sexual. Les pongo esta imagen respecto de alguien caminando, ¿cierto?, por un camino que se rompe, para que comprendamos que lo traumático tiene que ver con algo de eso, ¿no?, con una fractura. Finalmente, el trauma psíquico es la fractura de algo mental, ¿no? Entonces, hoy día vamos a trabajar el concepto de trauma, lo vamos a diferenciar del estrés postraumático, vamos a alcanzar a hablar algo de trauma complejo y lo que implica la violencia sexual. Lo primero que tenemos que saber que el trauma viene del griego pigli y que significa herida. Finalmente, el trauma es una herida psíquica, ¿no? Una huella de un trauma psíquico, y por eso también traigo esta imagen, ¿cierto?, bien conocida, que es esta mente rota en mil pedazos, ¿cierto? Y que nosotros intentamos de alguna manera, como lo han dicho algunos pacientes, incluso en la consulta privada, recoger todos estos pedacitos que tengo a propósito de las vivencias que he tenido durante mi vida. Levine ya en el año 2012 decía: el trauma es la causa más evitada, ignorada, negada, peor comprendida y menos tratada del sufrimiento humano, ¿no? Como que no comprendiéramos del todo qué es lo traumático, qué es el trauma, ¿no?
y que es tan importante a propósito de nuestro trabajo y del abordaje que debemos tener respecto de personas que han vivido estas vivencias. El trauma entonces proviene de este concepto griego, ¿cierto?, que significa herida y que se trata de una lesión física generada por un agente externo o un golpe emocional que genera un perjuicio persistente en el inconsciente, ¿sí? El trauma físico, por su parte, está vinculado a una avería que sufre el cuerpo, ¿verdad? Una herida técnicamente es la interrupción, y esto es una palabra importante, una interrupción de la extensión continuada de las mucosas de la piel, por ejemplo, lo que genera en el interior corporal, que nuestro interior corporal queda comunicado con el exterior, ¿cierto? Los esguinces, las fracturas, las luxaciones son ejemplos de trauma físico, ¿verdad? Por lo general no suponen un riesgo de vida, aunque pueden ocasionar una discapacidad en la persona, ¿cierto? El trauma psíquico, por su parte, y que es lo que nos interesa comprender hoy día para entender la violencia sexual como tal, es el resultado, y esto es muy importante, de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Y esto es algo que es muy relevante de comprender para incorporar el concepto de trauma. No es un evento estresante, no es un evento que nos ponga un desafío, es un evento, una interrupción, como dijimos, que sobrepasa nuestros mecanismos de afrontamiento humano. ¿Ya? Nuestra psiquis no tiene la capacidad para afrontar este evento en particular. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por las emociones, además, estos eventos no pueden, o recuerdos, no pueden transformarse en una experiencia que podemos narrar. Esto es importante y es interesante a propósito que en general lo que solicitamos es un relato, ¿no? Que alguien nos cuente aquello que pasó. Pero probablemente una experiencia traumática difícilmente va a poder ser narrada a propósito del terror que genera, ¿no? Incluso es fóbico tratar de hablar de esta experiencia traumática, ¿ya? Porque además no puedo integrarla, no puedo simbolizarla, no puedo relatarla. Este acontecimiento traumático además se fragmenta, ¿no? Se fragmenta en miles de pedazos que quedan fuera de la conciencia lúcida, ¿no? De la conciencia esperable, adaptada. Quedan organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas, actuaciones conductuales que parecieran no tener sentido, ¿cierto? Que la persona no recuerda bien, que la persona no puede relatar con sentido, porque son experiencias que interrumpen, y esto insisto en aquello, interrumpen, fragmentan, sobrepasan la capacidad humana de afrontar. Desde ese lugar podemos comenzar a entender qué es finalmente una experiencia traumática para un ser humano. Ahora, por supuesto que tenemos traumas que pueden ser circunscritos, ¿cierto?, a un evento disruptivo y violento. Por ejemplo, un asalto, un choque, ¿verdad? Una situación donde fui testigo de un evento violento que ocurrió en un momento y se produjo un quiebre vital, ya un episodio único. Sin embargo, también debemos comprender que existe el trauma crónico, que es distinto a este evento, a este episodio único, que es esta sucesión de experiencias violentas para el sujeto que involucran además una dificultad o una falla o una fragmentación intersubjetiva, ¿no? Que es algo de lo que estábamos hablando. Cómo este evento sistemático y crónico va fragmentando la experiencia psíquica. Y por supuesto que tiene este concepto o esta noción de acumulativo, de persistente, de sistemático, de crónico en el tiempo.
Freud inicialmente señalaba, ¿no?, que fue uno de los primeros en hablar de trauma, ¿cierto? Él dice que el trauma está dado por lo poco preparada que está la psiquis en una situación de peligro para recibir ese monto de excitación a propósito de este evento o estos eventos, ¿no? Y que por lo tanto ni siquiera da oportunidad para desarrollar una angustia señal, algo que me prepare para, ¿no? Es algo que me sobrepasa, es algo para lo que mi psiquis no está preparada y no tiene la capacidad de afrontar. Por su parte, un autor muy importante y que quizás no todos lo conocen o han hablado de él, es Sándor Ferenczi. Ferenczi es contemporáneo a Freud y Ferenczi agregó un elemento muy importante a la concepción de trauma y es que la noción de trauma está asociada no solo al evento que generó el trauma, sino que Ferenczi agrega, y esto es muy significativo, la respuesta del medio a la conmoción psíquica a propósito del trauma que puede sufrir una persona. Y Ferenczi agrega, para que el trauma se transforme en patógeno, debe ocurrir una falla en la respuesta del medio al trauma y a los efectos del trauma. Entonces, ¿cuál es el aporte? ¿No? No es solo este evento o estos eventos que sobrepasan nuestra capacidad psíquica, sino que también aquello que tiene que ver con la respuesta del medio a este evento, ¿sí? Con la respuesta de todos nosotros, de los otros. Ferenczi agrega, dice, la negación sería lo que recién hace que el trauma llegue a ser patógeno, es decir, esto no pasó, esto no fue así. Y esta incomprensión de los otros finalmente se expresa en un silencio de muerte que induce, por ejemplo, a los niños a comportarse de igual manera, negando que algo ocurrió y los efectos de que esto ocurrió. Es decir, la reacción de los adultos frente a la expresión por parte del niño de los efectos del trauma forma parte del modo de acción psíquica del traumatismo. Es decir, finalmente, el psiquismo se va a organizar traumáticamente en la medida en que no ha podido soportar y abordar, ¿cierto?, la experiencia, sino que además no ha tenido la respuesta de los otros. ¿Y esto por qué es importante para todos nosotros? Porque nosotros sabemos que muchas de las víctimas de violencia sexual ni siquiera tienen dolor a propósito del trauma de la experiencia de violencia sexual, sino que lo traumático está asociado a la respuesta de los otros. Esto no fue así, tú malentendiste, esto pasó hace mucho tiempo, probablemente lo soñaste o simplemente no reciben, ¿cierto?, el acompañamiento, la contención que requiere una víctima que vivió esta experiencia. Por eso es tan importante comprender cómo estos autores han incorporado ciertas nociones de lo que es traumático, ¿no? Y esto es central en la comprensión de la violencia sexual. Muchas veces nosotros tenemos incorporado o pensamos que la violencia sexual está asociada al evento relacionado con la genitalidad específicamente. Pero la violencia sexual tiene este otro elemento, ¿no?, que es la reacción de los terceros. Winnicott, por su parte, dice, las personas necesitamos espacios suficientemente buenos para desarrollarnos, ¿no? Que aporta diciendo que lo traumático es cuando el ambiente sostenedor, el ambiente que me ofrece un buen lugar para yo desarrollarme, falla, ¿no? Que es esta incapacidad de los terceros, de los cuidadores, de los padres, de dar una respuesta adecuada a la experiencia traumática. Es decir, se falla de tal manera que el niño pierde la fe en ser cuidado, ¿no? Que es algo de lo que ofrecemos en procesos terapéuticos o de acogida o de contención.
¿no? Esta posibilidad de una persona que vivió una experiencia traumática de ser cuidado. ¿Qué se experimenta después del trauma? Es el miedo a derrumbarme, a fragmentarme, ¿no? Dada el nivel de intensidad que tiene esta experiencia, porque es algo impensable. La violencia sexual es algo impensable, algo intolerable, algo que en muchas oportunidades no tiene nombre y que queda por debajo de la organización que pueden realizar mis defensas. Por eso se dice que es intolerable, ¿no? Es un miedo a algo que ya ocurrió, un derrumbe que ya ocurrió y que además es algo imposible de recordar. Hagamos una diferencia entre lo que es estrés y lo que es traumático, ¿ya? Dijimos que el trauma implica una ruptura, ¿cierto? Un quiebre. Recuerden la primera imagen de ese puente quebrado, fragmentado, ¿no? Trizado. Muchas personas que han vivido experiencia de violencia sexual señalan algo de esto en su discurso, ¿no? Algo que se rompió, algo que está quebrado, algo que tiene una fisura, ¿sí? Es un fracaso en las capacidades de integrar la experiencia. Y así como hay una interrupción en las mucosas o en la piel, este tipo de herida es una discontinuidad en la vida psíquica de una persona. Por eso cuando hablamos de la manifestación de la violencia sexual, tiene algo de esto, ¿no? Esta interrupción del antes y el después, ¿sí? Estos pedazos que quedan en el psiquismo humano. No es una mera sobrecarga temporal de capacidades de adaptación, ¿no? Cuando, por ejemplo, me cambio de trabajo, cuando me cambio de casa, cuando tengo mucha carga académica, ¿no? No es una sobrecarga temporal, sino que es una alteración profunda y permanente del funcionamiento mental. Las experiencias de estrés, además, se recuerdan muy bien, ¿sí? El estrés de la universidad, el estrés del trabajo, el estrés de la crianza, ¿cierto? Podemos nombrar muchísimas experiencias de estrés. En el trauma, por su parte, se acompaña de algún tipo de amnesia más o menos parcial, algo que no se recuerda, hay algo que no está disponible, algo que no pude integrar, ¿ya? Algo que está más allá de la conciencia. Para que un estrés, por su parte, se convierta en traumático, es necesario que la intensidad o la naturaleza, insisto, superen las capacidades de procesamiento del sistema nervioso. Esto no es que el sistema nervioso esté afectado o alterado y yo pueda calmarme, respirar, ¿cierto? Buscar estrategias para apaciguar algo de lo que siento. Esto supera las capacidades de nuestro sistema nervioso de procesar, supera el funcionamiento psíquico, dando lugar a disrupciones permanentes en la organización del mundo interno. Esto es importante, mis queridos presentes y queridas presentes hoy. Es que esta disrupción altera la organización del mundo interno de las personas. Es decir, son personas que tienen su psiquismo desorganizado, ¿ya? No es, insisto, un estrés a propósito de una situación que nos genera desafío y malestar, ¿no? Esto el- el- la, desorganiza la estructura psíquica, si podemos decirlo de alguna manera. Ahora, por su parte, ¿qué otros elementos son importantes de conocer en relación a la infancia? ¿Por qué es tan importante esta experiencia, saber que las experiencias en la infancia son importantes? Estos son acontecimientos estresantes, situaciones vitales adversas que pueden ocurrir en cualquier etapa de desarrollo, lo traumático. No corresponde necesariamente a la infancia. Obviamente, que en la etapa etaria de la infancia, niños, niñas y adolescentes tienen una condición de mayor vulnerabilidad a propósito que su psiquismo está en desarrollo, ¿cierto? Sus capacidades cognitivas están en desarrollo, están en desarrollo aspectos emocionales, dependen profundamente de sus relaciones vinculares, ¿no? Pero obviamente en la infancia el impacto es dramáticamente diferente y significativo a que se ocurre en la adultez. Eh, no afecta a un ser humano biológica, psicológica y socialmente maduro, sino que a uno en una etapa
de desarrollo que necesita de condiciones externas de estabilidad, protección, y yo agregaría ahí de regulación, ¿no? El impacto de una situación estresante está mediado por variables psicológicas de la persona, cognitivas, sus recursos personales para poder afrontarlo. Eh, y por otra parte, otro aspecto importante que tenemos que agregar a situaciones de trauma es que el hecho que una persona que provoca el daño sea afectivamente significativa agrava y complejiza los efectos en el desarrollo psicológico madurativo del sistema nervioso central y neuroendocrino. Esto no es una experiencia que surge de, por ejemplo, una catástrofe. Esto no es una catástrofe natural. No es que fuimos testigos de una erupción. Es que acá un ser humano que es significativo para mí o otro ser humano me hizo daño. Y por supuesto que eso genera un impacto distinto. Lo vamos a ver en una diapo más adelante, pero la violencia sexual, en estricto rigor, es un trauma relacional, es un trauma en un vínculo, no es una catástrofe, no es una situación estresante, es una situación, son experiencias que sobrepasan la capacidad de mi psiquismo de procesarla y que además me genera daño otro ser humano. Y en muchas oportunidades es un otro significativo. Por eso se dice que la gravedad de la violencia sexual está dada por este trauma relacional, donde me ejerce daño un otra, es un daño ejercido por el designio humano, ¿ya? Eh, El estrés postraumático, por su parte, se puede desarrollar en un individuo que enfrenta un evento de algunos otros tres tipos, ¿no? Que son percibidos como amenazantes para la propia vida, la integridad del propio cuerpo, ser testigos de actos de violencia hacia otros, escuchar violencia inesperada, presenciar muertes violentas dirigidas a seres cercanos. Este trastorno será especialmente severo de mayor duración cuando el estresor depende del designio humano, ¿cierto? El trauma en estos casos continúa siendo intrusivo mediante imágenes, ruidos, situaciones vividas en el cuerpo, ¿cierto? Y se puede reexperimentar algo de lo que sufrió considerando el estrés postraumático. Distorsiona el funcionamiento, interfiriendo con habilidades para enfrentar las necesidades diarias y llevar a cabo tareas básicas. Existe hiperalerta, fobia al recuerdo, flashback, ¿cierto? Esto es propio del estrés postraumático. Y muchos individuos que han experimentado este tipo de trauma se han sentido culpables y avergonzados por estar congelados, hacerse los muertos, por ejemplo, mientras otros peleaban o arrancaban. En estas circunstancias es importante entender el estrés postraumático a propósito de las capacidades y las respuestas que tiene el sistema nervioso para afrontarlo, que es huir, luchar o congelarse, ¿no? El sistema nervioso no tiene otra capacidad de respuesta. O va a luchar, o va a huir, o se va a entumecer y congelar, ¿no? Es importante que las personas sepan que su sistema nervioso no va a tener otra posibilidad de actuar que sean estas respuestas, ¿ya? Eh, pero a diferencia de lo que podríamos pensar de un estrés postraumático a propósito de un evento único de violencia sexual, tenemos que hacer la diferencia con lo que pensamos o conocemos hoy día como trauma complejo, ¿no? El trauma complejo surge a propósito de que el estrés postraumático, tal cual lo revisamos ahí rápidamente, no da respuesta a las características clínicas de muchos de los pacientes que han vivido violencia sexual, ¿ya? Por ejemplo, se dice que el trauma complejo inicialmente no estaba en los manuales psiquiátricos, ¿cierto? Y se comenzó a hablar de trastorno de estrés postraumático complejo o trastorno de estrés extremo no especificado, pero tiene esta característica que es una exposición prolongada, repetida y extensa a acontecimientos traumáticos. El estrés postraumático no da
como diagnóstico no da para explicar algo de esto. Estos son contextos traumatizantes durante largo tiempo o en diversos momentos vitales. ¿Y por qué es importante hacer estas distinciones? Porque obviamente una persona que ha vivido violencia sexual puede presentar un cuadro clínico de estrés postraumático, pero también nos podemos enfrentar a personas que han vivido violencia sexual y que presentan un cuadro como trauma complejo, ¿ya? Dependiendo de las características de la experiencia que tuvo. ¿Fue sistemático? ¿Fue crónico? ¿Fueron diversas situaciones de violencia sexual? O, por ejemplo, personas que han estado expuestas a violencia sexual por distintos agresores o agresoras durante su vida. Entonces, es importante incorporar el concepto de trauma complejo en la comprensión de la manifestación clínica de personas que han vivido violencia sexual. En el trauma complejo, tenemos que entender que hay patrones complejos de alteraciones psicológicas en niños y adultos. Son personas que han estado expuestas a trauma interpersonal crónico, expuestos a trauma interpersonal grave, es decir, es una vida llena de traumas y existe un impacto negativo del abuso y trauma crónico y acumulativo durante la infancia, por ejemplo. Si pensamos, y traigo un ejemplo al respecto, a una persona que ha vivido violencia sexual en contextos intrafamiliares, obviamente que va a presentar un cuadro clínico distinto a personas que han vivido una experiencia de violencia sexual en un episodio único por un desconocido, ¿ya? Ahora, también podemos pensar en una persona que ha vivido una experiencia de violencia sexual en una experiencia única por un desconocido y que además tiene experiencia de violencia sexual en contextos de violencia intrafamiliar, ¿ya? Por eso es importante tener en consideración las distintas clasificaciones y comprensiones que tenemos de el trauma y cómo esto puede expresarse en distintas personas, ¿no? Gran parte de la expertise de un profesional que trabaja con violencia sexual tiene que ver con poder realizar estos diagnósticos diferenciales de la manifestación del trauma en personas que han vivido estas experiencias. Respecto del trauma complejo, los malos tratos y el abandono crónico en la infancia comprometen el desarrollo de vínculos afectivos seguros, obviamente. Podemos pensar incluso que niños que han vivido violencia sexual y que no tienen la respuesta, ¿cierto? Y que son abandonados emocionalmente en forma crónica, el impacto que van a tener a nivel psíquico va a ser de muchísimo mayor gravedad que un niño que ha recibido la respuesta adaptada, ¿cierto? Por parte de sus cuidadores. Cuando las personas que representan vínculos afectivos primarios son la fuente de amenaza, además en la vida diaria, los sistemas de acción no solo están desregulados, sino que además pueden competir y desorganizarse entre sí. ¿Por qué señalamos esto? Porque finalmente, y vuelvo sobre esta idea, el trauma lo que va generando es una desorganización en la estructura a propósito de la desregulación, ¿no? La tarea del cuidador es finalmente tener la capacidad de regular al otro, ¿sí? Regular sus estados físicos, de sueño, de alimentación, de temperatura, pero también ser capaz de regular los estados afectivos del otro. Cuando una persona, cuando un niño ha vivido experiencias de victimización sexual que tienen que ver con esta irrupción de gran intensidad en forma crónica y que además no recibe la respuesta de regulación y de contención y respuesta emocional, por supuesto que el daño va a ser muchísimo más grave y profundo que si es una experiencia única, por ejemplo, y ha recibido rápidamente la respuesta emocional adaptada por parte de sus cuidadores.
Las personas que han estado sometidas a un trauma prolongado y repetido desarrollan esta forma de estrés postraumático progresiva e insidiosa que invade y erosiona la personalidad. ¿Sí? Algo de esto hemos estado diciendo, ¿no? No resulta sorprendente que la repetición del trauma amplifique todos los síntomas de hiperactivación del síndrome de estrés postraumático, ¿no? Por eso se dice que el, el trauma complejo supera con creces la respuesta del estrés postraumático, porque desorganiza. El síndrome que se deriva de un trauma prolongado y repetido necesita este nombre propio y Herman, ya en el año 2004, propone el desorden de estrés postraumático complejo, porque las respuestas al trauma se pueden comprender mejor si se analizan como un conjunto de condiciones que como un único desorden, ¿no? Entender el trauma complejo como un cuadro, ¿cierto?, en un contexto traumatizante. Y cómo no entender, ¿verdad?, la violencia sexual como un contexto traumatizante. Por eso, ¿cuáles son las principales consecuencias psicológicas que no se recogen en el estrés postraumático, ¿cierto? Y que son características centrales de este trauma. Depresión, que es un cuadro altamente presente en personas que han vivido violencia sexual en forma crónica, es decir, alteraciones del ánimo, ansiedad, odio hacia sí mismo o hacia sí misma, procesos disociativos, que es el mecanismo defensivo principal en personas que han vivido este tipo de experiencia traumática, abuso de sustancias, conductas autolesivas y comportamiento de riesgo, revictimización, problemas interpersonales y en las relaciones íntimas, incluidas familiares, preocupaciones somáticas, desesperación o desesperanza, ¿ya? Eh, por eso yo siempre comento que las personas que han vivido violencia sexual en forma crónica y repetida por diversos agresores en distintas etapas de su vida, eh, tienen esta expresión del daño, ¿no? Trastornos del afecto, dificultades en las relaciones interpersonales, una percepción alterada de sí mismas, ¿no? Viven en estados disociativos permanentes que ya no son una respuesta, sino que son un funcionamiento en su forma de relacionarse con los otros. Importante, interesante, en personas que reportan el consumo de sustancias, alcohol, drogas, indagar respecto de la posibilidad de experiencias en violencia sexual y, por supuesto, las conductas autolesivas y de riesgo suicida, ¿no? En casos de violencia, maltrato, abuso crónico en la infancia, se incrementa aún más la probabilidad que la víctima incorpore el sistema de creencias del agresor, ¿no? O agresora, de una manera de defenderse, ¿sí? Dada la dificultad, la fragmentación de mi mundo psíquico, muchas veces se incorpora la subjetividad del otro para no derrumbarme, ¿no? Eh, en experiencias extremas y reiteradas, la víctima se desconecta de sus sentimientos. Acuérdense que hablábamos de este entumecimiento psíquico, ¿cierto? Que es este congelamiento, y aparecen los síntomas disociativos, ¿verdad? El miedo, acuérdense, la desconfianza, la pérdida de la fe en que otros me pueden cuidar, pudiendo incluso configurar síntomas psicóticos en algunas personas, ¿no? Y esto es un indicador grave a propósito de personas que está en el nivel de fragmentación, ¿cierto? Tal el daño donde se ha producido una alteración en el desarrollo de la personalidad, que incluso puede aparecer este funcionamiento psicótico, ¿no? Complejo porque dado que tienen este funcionamiento, pierden aún más la credibilidad por parte de todos nosotros de que estas experiencias hayan ocurrido. Y ahí vuelvo sobre este elemento que trae Ferenczi, ¿cierto? De cómo nosotros podemos generar vivencias de traumatización a propósito de no dar credibilidad, ¿cierto? De desmentir esto que ocurrió. No, esto no fue tan así.
algo tienes que haber hecho tú para que esto pasara. Seguramente no lo recuerdas porque pasó hace mucho tiempo y tu recuerdo está alterado, ¿no? Y esto es muy importante en términos de abordaje y de intervención. Muchas veces yo desconozco las profesiones, eh, los lugares donde todos ustedes trabajan, los oficios de cada uno de ustedes, pero de las 800 personas que estamos, más de 800 personas que estamos acá, esto es importante de incorporar. En el lugar en que estemos, independiente de donde estemos, cuando nos enfrentemos a una víctima, nuestro trabajo va a estar puesto en contener a esta persona, en realizar procesos de credibilidad. No es nuestra tarea saber si esto ocurrió o no. Si esta persona está confiando en nosotros y está abriendo un secreto o está abriendo por primera vez una experiencia, nuestro trabajo es acogerlo. Lo que nosotros sabemos es que más del 70% de las víctimas devela después de mucho tiempo. Y cuando logra abrir el secreto es porque está confiando de nuevo en otro ser humano. Recuerden que la violencia sexual es un trauma relacional. Cuando una persona abre el secreto, está haciendo un nuevo acto de confianza. Por lo tanto, es importante tener esto presente, ¿no? En que este nuevo acto de confianza está puesto en alguno de nosotros. Algo tenemos que haber hecho muy bien para que esta persona vuelva a confiar. Y en el trauma complejo, y que ocurre con muchas de las personas que han vivido violencia sexual, y ustedes, quizá muchos de ustedes tienen la experiencia y han sido testigos de esto, es esta desregulación, ¿no? Que es la principal disfunción, diría yo, y que es esta dificultad para manejar experiencias emocionales. Es como que la emoción los embarga, los supera, los derrumba, eh, y no logran procesar, ¿no? Esta activación. Eh, Porque además hay reacciones extremas ante estresores muy pequeños, que el normal de las personas puede procesar, lidiar, ¿no? Tramitar, si ustedes quieren, pero las personas que tienen esta experiencia tan dañosa les cuesta mucho el procesamiento, incluso de estímulos que parecieran irrelevantes. Tienen además conductas como pseudoansiolíticas, ¿no? Que es esto que hablábamos del consumo de alcohol, el consumo de droga, para poder generar estos estados mentales disociativos y no contactarse, ¿cierto? Con estos estados mentales que están asociados a lo traumático y que generalmente no están disponibles, ¿no? Pero son estas sensaciones de malestar psíquico, de malestar corporal. El trauma, además, en la violencia sexual, el primero en recibir el impacto del trauma es el cuerpo. Siempre va a ser el cuerpo. Y el último en procesar, el que más se demora en procesar que está todo bien y que estamos seguras y seguros, justamente es el cuerpo. ¿Ya? Por eso se habla del trauma encarnado, ¿no? O el embodiment, que es el trauma que vive en nuestro cuerpo y que por supuesto genera una serie de sintomatología que las personas creen que tienen que ver con algún cuadro orgánico, ¿no? Y que finalmente son respuestas traumáticas que están disociadas. Eh, y aparece también esta dificultad para modular o expresar esta ira, ¿no? Esta ira que los supera. Muchos de los que trabajan en distintos contextos con niñas y adolescentes, ¿no? Son estos niños que no logran modular, no logran expresar bien ni reconocer lo que les pasa. Probablemente detrás de esa conducta que nosotros logramos ver hay algo de traumatización, ¿no? Por eso es tan importante hoy día comprender el impacto de las experiencias adversas y traumáticas en el desarrollo de un ser humano. Eh, Otro concepto importante que yo quiero compartir hoy día en el tiempito que tenemos es este concepto de lo disociativo, ¿no? La disociación es un mecanismo que tiene nuestro psiquismo para poder soportar y tolerar aquello que se constituye en traumático, porque reduce la angustia asociada a estos eventos, así como es una respuesta emocional desencadenada por memorias traumáticas.
es una herramienta de utilidad para sobrevivir y mantenerse a flote, ¿ya? Los pacientes disocian como una forma de escape de estas emociones que les resultan intolerables, vinculadas con memoria traumática. Muchas veces, y aquí quiero hacer un llamado para todos ustedes que están hoy día presentes, a tener conciencia de lo que es la respuesta disociativa. Hoy día, a propósito de la psicología chatarra en las redes sociales, se habla de la respuesta traumática como estar desatento, como estar perdido, como que no haber escuchado. La respuesta disociativa es un mecanismo de respuesta del psiquismo para dejar fuera de la conciencia aspectos que son dolorosos. Y muchas veces las personas ni siquiera están conscientes de este funcionamiento disociativo, ¿ya? Todos nosotros, en algún momento del día, vamos a tener una respuesta disociativa y tenemos la capacidad de estar en distintos estados mentales, pero esos estados mentales nosotros tenemos conciencia de que ocurren, ¿no? Quizá en el trabajo estoy en cierto estado mental y afectivo, en mi casa estoy en cierto estado mental y afectivo y puedo lidiar, ¿cierto? Y procesar estos distintos estados mentales. Pero la disociación traumática es un estado mental del cual no soy consciente, ¿ya? Y también habla de estados de daño, ¿ya? No es estar desatento solamente, ¿ya? Eh, Aquí hago una distinción importante entre el trastorno de estrés postraumático, que se puede presentar en adultos a propósito de un solo incidente, puede no producirse nunca más en la vida, generalmente en un desarrollo infantil adecuado, no hay comorbilidad, ¿ya? Y hay un sistema nervioso normoreactivo, ¿no? La respuesta del estrés postraumático es algo esperable, ¿sí? Pero en el trauma complejo probablemente es a propósito de una presentación temprana, es decir, tempranamente en la vida y que se puede observar algo de esto en la edad adulta, perdón, hay eventos traumáticos múltiples, prolongados, altamente invasivos. Recuerden siempre esto de lo intolerable. Hay un estrés que es de naturaleza interpersonal, por designio humano, otro me hizo daño, involucra además un estigma, ¿cierto? Una sensación de vergüenza, de culpa, y por supuesto que genera que los individuos se vuelvan más vulnerables. La disociación traumática está señalada por diversos autores como una respuesta a eventos traumáticos que permiten a los sujetos sobrevivir, ¿ya? La disociación traumática es una forma de sobrevivir. La disociación tiene aspectos saludables, como señalábamos, es decir, pasar de un estado afectivo a otro, pero esto ya no es una respuesta temporal, esto se transforma en un funcionamiento de la persona, ¿no? Organiza la vida de la persona. Acuérdense que lo traumático tiene que ver con una desorganización y en esta desorganización la respuesta disociativa ya no es una respuesta, es un funcionamiento, ¿sí? Eh, y por lo tanto la función principal es la supervivencia de la continuidad de la mente de una persona, si quieren llamarlo, del psiquismo, del yo, del self, ¿sí? Recuerden que el trauma es una ruptura y lo que hace el mecanismo disociativo es intentar mantener la continuidad de este psiquismo después de esta tremenda ruptura que existió, ¿ya? Em, Dado el tiempo, me voy a apurar un poquito. Pero ya pensando en la violencia sexual como tal, tiene ciertas características además que lo hacen complejizarse, ¿no? O sea, aparte de ser una experiencia traumática, es una experiencia que ocurre sin testigos. Imagínense, las personas tienen que dar cuenta de su experiencia, que es una experiencia traumática de la cual
no tienen una narrativa, que es un recuerdo traumático y que además no hay testigos. Muchas veces además las personas no son conscientes de la naturaleza de esta experiencia traumática, no saben que están en una interacción abusiva porque están involucradas en una dinámica por alguien significativo, por alguien que es importante, por alguien que nos cuida, ¿no? En general, además, no deja huellas físicas. Ya sabemos que deja esta huella psíquica, ¿no? Esta dificultad en relacionarme con los otros, en esta percepción que tengo de mí mismo, ¿no? En esta desorganización psíquica que tengo, en estas respuestas disociativas que tengo como funcionamiento. Y además, al ser la víctima el único testigo de la situación, ocurre justamente lo que Ferenczi señalaba ya en el año 1930. De la víctima es de la cual se duda. No hay respuesta contenedora por parte de los terceros. Volvemos sobre la falta de credibilidad. Yo les diría que en mi experiencia clínica, más del 80% de las víctimas que llega a consultar no llega necesariamente por la experiencia abusiva, sino que con el dolor de que no fueron creídos y por lo tanto no fueron protegidos. No pasó nada, nadie denunció. Vivieron el resto de su vida expuestos y expuestas a esta persona que las victimizaba, ¿no? Por eso es tan importante incorporar en nuestra comprensión del trauma de la violencia sexual la relevancia de la respuesta de todos nosotros. ¿Qué elementos son propios de la violencia sexual para distinguirlo de otras situaciones? ¿Ya? En la violencia sexual siempre va a haber un acto o acción sexual que va desde el exhibicionismo de la genitalidad, por ejemplo, a la penetración o el coito, ¿sí? Todo ese espectro de conductas de connotación sexual son parte de la violencia sexual. Es una actividad además inapropiada. El niño, la niña, el adolescente, por ejemplo, están inmaduros sexualmente, tanto social como fisiológicamente. Es una conducta que no corresponde a la etapa de desarrollo. En el caso de niñas, niñas y adolescentes. La finalidad es solo la gratificación sexual del adulto. En la violencia sexual, la gratificación sexual está en el otro, no en la persona que está siendo victimizada, ¿ya? Aun cuando la persona que está siendo agredida y victimizada tenga una respuesta genital, porque para eso están hechos los genitales. No necesariamente significa que hay una respuesta emocional frente a esta intrusión, a esta irrupción del medio. Se da siempre en una relación asimétrica. La violencia sexual se sostiene en una estructura de poder y dependencia, ¿sí? Porque dependo de ti afectivamente, porque dependo de ti económicamente, porque tú tienes más fuerza que yo, porque tú cuentas con un arma, porque tú me sometiste. Siempre se sostiene en la estructura de poder y por lo tanto existe una coacción. Hay un otro, otro ser humano que explícita o implícitamente me somete a través de la fuerza física, ¿cierto? Explícitamente, a través del uso de armas, necesitas golpearme, ¿cierto? Explícitamente, pero también puedes seducirme, engañarme, manipularme, ¿no? Por eso se dice que esto se da en una dinámica relacional. Y por supuesto, un elemento muy significativo es la ausencia de consentimiento válido o informado. El consentimiento es una actitud entusiasta. Sí es sí, más que no es no. Sí es sí, ¿ya? Y el consentimiento además es a propósito de que tengo información, ¿cierto? Que estoy consciente, que estoy participando y que sí quiero estar presente en eso. Obviamente, si soy un niño o una niña, no tengo la información para dar un consentimiento válido. Si estoy alterado de conciencia, no tengo la capacidad para dar consentimiento válido, ¿no? Estoy inconsciente, estoy bajo el consumo, bajo la influencia del alcohol. No puedo dar el consentimiento, ¿ya? No puedo dar mi consentimiento válido.
Otras particularidades del trauma, y así lo vamos a llamar del trauma sexual, es que el daño en el cuerpo real impacta el cuerpo psíquico. Recuerden que la violencia sexual se da en el cuerpo, ¿cierto? Pero también en el cuerpo psíquico, en el psiquismo. No habitar este cuerpo provoca efectos disociativos, el impacto de la disociación. Se altera la experiencia del placer, queda inundado de daño. Aquello que se supone que es placentero se daña. La vivencia de coparticipación en muchas de estas víctimas genera sentimientos de culpa, de vergüenza, porque todavía no comprenden la dinámica relacional que se da en la violencia sexual, que es un trauma, como dijimos, relacional, ¿no? Sobreviene además una autoimagen negativa, propio del trauma complejo. Odio a mí misma, me autodesprecio, soy distinta a los demás, soy distinto a los demás. Hay algo en mí dañado, hay algo en mí que se quebró. Hay una vivencia además de indignidad, la percepción de no ser dignos de afecto, ¿cierto? En este trauma relacional ya no tengo fe en que puedo ser cuidada, querida, querido. No puedo ser digno de consideración, ¿verdad? Tengo algo defectuoso porque algo se quebró en mí, hay algo que está fracturado, hay algo de mí que no comprendo, hay algo de mí que desconozco, no logro aprender, está disociado de mí, está fuera de mí. Y además existe el estigma, esta impronta que los aparta del resto de nosotros, ¿no? Como del colectivo, se sienten alienados porque la violencia sexual además rompe el pacto social de buen cuidado, de buen trato. En el trauma de la violencia sexual, el mundo ya no es un lugar seguro dada la traición a la confianza, porque recordemos, es un trauma relacional. Se instala además una sensación que algo acecha, ¿no? Ya tenemos activado nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso no tuvo la capacidad de responder adecuadamente, por lo tanto queda activado o hipoactivado, ¿no? Me deprimo, ya no tengo respuesta. No hay respuesta. No tengo fe en que los demás me puedan cuidar. O si no estoy alerta, tratando de leer las intenciones de los otros, hipervigilante, no puedo vivir en paz. Por lo tanto, finjo, enmascaro para poder sobrevivir, que no se me note, ¿sí? Y vivo con esta sensación a ser retraumatizado o revictimizado. El ser revictimizado es utilizado en el sistema eh, como la retraumatización, ¿no? Pero en estricto rigor la revictimización es ser víctima de otro delito, ¿sí? O del mismo delito nuevamente, pero se ocupa revictimización, pero finalmente estamos tratando de explicitar y explicar la retraumatización que se puede generar en una persona. Eh, la Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como, y esto ya lo revisamos hace muy poquito, todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas por otra persona, acciones para comercializar, utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante esta coacción, ¿no? Esto que dijimos explícita o implícitamente, o te seduzco para someterte o te golpeo para someterte, ¿no? Independiente de la relación que esta persona tenga con la víctima, en cualquier ámbito, ¿ya? Incluidos el hogar, perdón, y el lugar de trabajo. La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar este acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante esta coacción, ¿ya? Comprende la violación, que se define como la penetración mediante coerción física o de otra índole, de la vagina, el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto, el intento de violación, los tocamientos sexuales no deseados y otras formas de violencia sexual sin contacto incluso, ¿ya? La violencia sexual no necesariamente implica el contacto del cuerpo. El abuso sexual está tipificado en nuestro país, puede ser sin contacto físico. O sea, exponer a un niño a
pornografía, por ejemplo, o exponerlo a mi genitalidad, también se considera un acto de violencia sexual. Por lo tanto, la violencia sexual se configura como una falla del ambiente, ¿no? Que implica la pérdida de la capacidad de un niño de relacionarse con otros. Si ese es el problema del abuso, que se pierde la capacidad de relacionarme con otros en un contexto de confianza. Pierdo el sentido de la realidad. Pierdo además mi organización psíquica. Mi psiquismo se desorganiza. Me vinculo de forma defensiva, desorganizada, y con el fin de sostener este miedo a derrumbarme, a fragmentarme y a la profunda angustia ante una experiencia de quiebre en mi continuo vital. Y ahí está lo traumático, ¿no? El quiebre en mi continuo vital y en los niños a muy temprana edad, siendo capaces de responder a lo traumático de la intrusión en el ámbito de la sexualidad, quedando en el espacio de lo impensable, de lo innombrable. Esto no tiene nombre, no puedo ni siquiera pensarlo. El trauma entonces es una falta de reconocimiento por parte de los adultos con respecto a la emoción que acompaña la experiencia de conmoción psíquica de niños que han sido violentados sexualmente. Esa es la problemática. No solo la experiencia traumática, sino que comprender que el trauma implica también nuestra falla en responder. No es solo la falla, esta intrusión en mi desarrollo psicosexual, sino que el desconocimiento, la falta de reconocimiento de que el hecho ocurrió y que además tiene consecuencias emocionales, relacionales, cognitivas. Ferenczi incluso en esa época decía que si esto se reitera durante el desarrollo, la personalidad débil del niño se fragmentará en números y variedades cada vez mayores, las cuales se comportarán como personalidades distintas que no se conocen entre sí. Es decir, no es solo la vivencia de el haber sido abusado sexualmente, sino que esta incapacidad de los otros reiteradamente de acoger mi experiencia. Eso va a significar que mi psiquismo se va a fragmentar en miles de pedazos, ¿no? Y va a alterar la configuración de mi personalidad. Así de gravoso, ¿no? Es una experiencia de violencia sexual como trauma. Lo traumático, por lo tanto, no solo se experimenta en relación a la intrusión del ambiente, ¿no? En el ámbito de la sexualidad, sino que la falta de reconocimiento de la vivencia por parte de las personas que rodean a quien ha vivido el trauma, fallando en forma reiterada, desconociendo la experiencia y las consecuencias que ésta implica en el psiquismo del niño que ha sido víctima. Y esto no solo lo podemos ver en los niños, ¿no? O niñas que han sido víctimas, o los adolescentes que han sido víctimas. Si nosotros miramos el contexto actual, sabemos que una de las respuestas es desconocer y no realizar un reconocimiento de las experiencias de las víctimas de violencia sexual y de las consecuencias que esta experiencia tiene en las personas. De esta forma es una irrupción en el desarrollo vital de un niño, alterando su continuidad, generando un quiebre en su ciclo vivencial en el mundo, desorganizándose, retirando los afectos en sus relaciones con el otro, instalándose lo disociativo como respuesta para sobrevivir y defenderse de lo traumático. Aquí se produce una desconfirmación, ¿cierto?, del estado emocional de la víctima durante el momento de la transgresión, porque quien agrede, además, desconfirma el estado emocional. No me importa si esa persona tiene miedo, si esa persona está aterrada, si esa persona está triste, si esa persona está perpleja, si esa persona tiene culpa, ¿no? El agresor o agresora desconfirma eso, sino que además viene esta desconfirmación del medio familiar y del medio social. Y cuando hablo del medio social,
también hago referencia al medio legal, ¿no? Que es cuando no logra confirmar y reconocer que la experiencia ocurrió. Y si esto se prolonga en el tiempo, desconociendo la vivencia, desmintiendo y cuestionando, impide la posibilidad del niño de reflexionar sobre sus propios estados mentales, ¿no? Porque esto entonces no ocurrió. Esto no fue así. Y el miedo, el terror, la pena, la vergüenza que yo siento, la dejo disociada porque eso me permite sostener los vínculos. Porque si no voy a quedar alienado, excluido, ¿sí? Por lo tanto, el abuso se transforma en un trauma relacional, incidiendo en el potencial que tiene un niño sobre su capacidad de autorregularse. No tiene la capacidad de autorregularse, porque es una situación que no puede manejar ni tolerar. Un niño que ha sido abusado sexualmente, como defensa a lo intolerable, aparece lo disociativo, ¿no? Eh, Porque si no se desestabiliza, se quiebra, se derrumba y no puede incorporar estos aspectos que son ajenos y displacenteros. Entonces, tempranamente tenemos niños con respuestas disociativas. Por lo tanto, ¿cuáles son aspectos mínimos de respuesta frente a personas que han vivido esta experiencia, cierta violencia sexual y que requieren de nuestro trabajo? Primero, una relación empática, ¿no? Que no es lo mismo que simpatía. La relación empática, la relación terapéutica empática no es la simpatía. Es cuando nosotros somos capaces de generar vínculos nuevos de confianza, en que el paciente logra explorar un vínculo de contención, de reconocimiento, ¿sí? De cuidado, de manera que el paciente puede reencontrarse nuevamente con vínculos que permiten la protección y el cuidado. Estamos trabajando con un trauma, ¿cierto? Con el duelo de algo que ya, de un pasado que ya fue. Y por supuesto que si bien ese pasado nosotros no lo podemos cambiar, porque no vamos a poder, como me pidió un paciente una vez, por favor, bórrame con goma de borrar esto que tengo en el cerebro, nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos hacer un proceso de resignificación, ¿cierto? De superación de las consecuencias de experiencias traumáticas como esta. Muchas veces, y aquí voy a dejar de compartir, nosotros hablamos de terapia de reparación, pero nosotros no estamos reparando un mueble, no estamos reparando una cosa, ¿ya? No estamos reparando un objeto, estamos trabajando con un sujeto que ha tenido experiencias traumáticas de estas características, ¿ya? Y por lo tanto, lo que eh, se sostiene hoy día es que nosotros estamos ayudando a las personas a superar las consecuencias de las experiencias traumáticas, resignificando algo de estas experiencias, ¿ya? Eh, en esta horita eh, he tratado de abordar algunos de los conceptos que quiero trabajar em, en el curso, ¿no? En el curso de estos 3 días que vienen. Ojalá se puedan sumar, eh, porque es importante, porque por algo todas estas personas se han sumado hoy día, ¿no? Porque si bien hay que comprender el fenómeno de la violencia sexual que tiene ciertas características, es muy relevante comprender que finalmente la violencia sexual se constituye en una vivencia traumática y tenemos que comprender lo que es trauma para poder intervenir de una manera adaptada, adecuada y coordinada, ¿sí? Eh, Así que les agradezco infinitamente. Sí, alcanzo el consentimiento sexual en nuestro país por sobre los 14 años, pero recuerden que en ese espacio también puede ocurrir el estupro, ¿ya? Pero bueno, eso, si tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos, quizá lo vamos a ver con mayor profundidad en el curso. Así que abro el espacio para algunas preguntitas, Constanza, las que alcancemos, porque ya Sí, son yo creo que podríamos pasar con dos preguntitas en honor al tiempo. Los primeros en levantar sus manitos fueron Matías y Fernanda, así que le vamos a dar el espacio a ellos. Súper. Partimos con Matías.
Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Excelente el seminario, me encantó. Y Ah, qué bueno, más que bacán. una pregunta, sí, más que una pregunta, más que nada mencionar que me encantó el hecho de llevar el tema del trauma a lo vincular y desde la desvalidación experiencial de Exacto. una persona que está sometida a esto, digamos. Porque en ese sentido, claro, se entiende muy bien, por lo menos yo lo entendí muy bien, desde el momento en que el trauma o que está sucediendo el evento traumático y la persona ruega, implora, digamos, en el peor de los casos, ¿cierto?, que se detenga y no es validada esa necesidad, o sea, desde ahí en adelante como que se sostiene esto de la desvalidación y creo que ofrecer eso a nivel terapéutico es un trabajo, pero impresionante, así que nada, me encantó y nada, Perfecto, muchas gracias. Eso. Mm. lo entendiste perfecto. Muchas veces, qué bueno te agradezco tu comentario, Matías, porque pasa que los terapeutas, los clínicos, los trabajadores sociales, los abogados, los técnicos, la gente que opera en el sistema, se pregunta, ¿cómo intervengo? ¿Cómo intervengo? Y cuando tú logras incorporar que la violencia sexual es un trauma relacional, hay gran parte de la intervención que está realizándose. Cuando yo acojo, comprendo, doy credibilidad, porque obviamente, como esto es un delito, claro, hay que probarlo, ¿cierto? Pero en los contextos de intervención y de ayuda, lo que uno realiza es un proceso de validación, porque justamente ocurre lo que tú dices, el momento uno de desconocimiento e invalidación de lo que está ocurriendo con los estados mentales y afectivos de, un otro, de otro sujeto. Excelente, me alegro, me alegro. Yo creo que con eso quedé feliz. Gracias. Vamos a pasar entonces Fernanda, sí, con Fernanda que va a ser la última. gracias. Hola, buenas. Bueno, también decir que me encantó el seminario. Me dejó muy tranquila como profesional de que, bueno, yo no estoy Excelente. capacitada como usted tal vez para realizar terapias como las terapias de reparación o cosas así, pero me dejó tranquila de saber que al menos he hecho bien la pega con lo poco que sé. Em, Excelente. pero mi pregunta era sobre el trauma complejo. Mm, Aquí lo vimos mucho como desde la visión, desde cuando se vive desde la infancia, un contexto traumatizante. Pero mi sí, pregunta es si es posible, considerando que un adulto tenga una infancia suficientemente buena, em, ajá, si en un periodo de la adultez empieza a pasar como por un periodo de tiempo, no sé, un año, dos, no sé, pero un periodo de tiempo significativo donde el contexto también sea traumatizante, si es posible que ahí sí. también se desarrolle trauma complejo. Sí, se ha señalado que sí, Fernanda. Se ha señalado que sí porque lo significativo del trauma complejo es lo que tú dices, es un contexto traumatizante sostenido en el tiempo, son diversas experiencias adversas y además a través del designio humano. Entonces, no sé, te voy a poner un ejemplo quizá un poco exagerado, pero supongamos a alguien que ha vivido experiencia de guerra, como lo que nosotros estamos siendo testigos hoy día de lo que es trauma complejo, lejos de nuestro país, eh, pero perfectamente podríamos pensar en una persona que ha tenido una infancia, como dices tú, suficientemente buena, pero pensando en las personas que están en este contexto, por ejemplo, en Ucrania hoy día, deben tener sus propias experiencias traumáticas en la adultez, pero hoy día están viviendo con toda característica un trauma complejo. O sea, se va a desorganizar su psiquismo, no hay ningún tipo de posibilidad de acompañamiento, o sea, esas personas están expuestas permanentemente a situaciones de alta traumatización. Sí, se dice que el trauma complejo no pertenece necesariamente a la infancia, pero obviamente que va a ser de mayor gravedad si esto se inicia en la infancia temprana y ahí podemos pensar también en, no sé, la teoría del apego, ¿cierto? Cómo fueron esos apegos, la Ujú. capacidad de los adultos de regular, por supuesto.
pero sí, a tu pregunta sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé, Paula, si es que quieres decir algunas últimas palabras para que queden todos invitados a que puedan tomar tu curso. Mira, me encantaría que se sumaran todos para que aprendiéramos de trauma con mayor tranquilidad y profundidad de lo que implica la violencia sexual, ¿cierto? Uno a veces le tiene miedo a intervenir en la violencia sexual, pero cuando uno lo comprende desde esta perspectiva, parece que pareciera más humano poder intervenir, ¿no? Y hoy día, en realidad, gran parte del esfuerzo de muchos profesionales es formarse en trauma para poder intervenir no solo en violencia sexual, sino que en procesos de adopción, violencia intrafamiliar, ¿no? Niños que están en situaciones de protección, ¿cierto? En residencia. Eh, por supuesto que para todos aquellos que vienen del ámbito de la educación, educación parvularia, profesores, ustedes son actores súper importantes del sistema. Muchos de los psicólogos, de los psiquiatras, tenemos acceso a los niños gracias a ustedes, a que generan vínculos sanos, adaptados, protegidos con ustedes, y ustedes logran darse cuenta de cosas que les permiten a estos niños acceder a tratamiento y que son visibilizados en el sistema judicial. Eh, Quizá el sistema judicial va atrasado o no logra dar respuesta, pero créanme que también estamos haciendo esfuerzos importantes por formar al sistema judicial, a todos los actores del sistema para la comprensión del trauma, ¿no? Para entregar una buena respuesta y por supuesto entregar mejor información. La educación sexual integral en nuestro país es una necesidad imperiosa, ¿ya? Eh, es, y por supuesto que los adultos, ustedes sabrán que las 846 personas que están acá somos garantes de derecho, ahí veo una matrona, me alegro que estés presente, sabrás tú además que la violencia obstétrica también implica cierto trauma relacional, ¿cierto? Así que me alegro que hayan otras personas de la salud también incorporadas, porque cuando comprendamos a cabalidad cómo podemos traumatizar, retraumatizar y generar intervenciones que pueden ser victimización secundaria, créanme que el sistema va a funcionar muchísimo mejor. Esto no solo es una dificultad del sistema judicial, todos somos garantes de derecho, ¿ya? Y tenemos el deber de intervenir de una manera adecuada. Eh, Así que eso. Espero verlos a la gran mayoría en el curso. Muchas Así que gracias, Paula. ojalá nos veamos pronto. Gracias, Constanza, por el apoyo y la compañía en este ratito. De nada, que Un estés abrazo bien. para todas y todas y que descansen.